Cada mañana, el mundo te reclama. Antes incluso de que tus pies toquen el suelo, tu energía ya ha comenzado a huir. Huye hacia las preocupaciones del día, hacia los recuerdos del ayer, hacia las ansiedades del mañana. Te levantas, pero ya te sientes vacío. Te mueves, pero te sientes agotado. Eres como un cuenco de bambú, finamente tallado, pero con una grieta invisible en su base, y cada día, sin que te des cuenta, tu esencia vital se escapa, gota a gota, por esa fisura silenciosa. Pero, ¿y si esa grieta pudiera ser sellada? ¿Sabías que existe un secreto oculto en tu propio cuerpo, un portal ancestral que, por desconocimiento, dejas abierto cada mañana, permitiendo que tu fuerza se disipe como la niebla al sol? En este viaje, en más allá del yin y el yang, descubrirás el poder olvidado de tu centro, el chakra del ombligo, y aprenderás el sencillo y profundo arte de sellar la fuente de tu energía para recuperar tu claridad, tu fuerza interior y tu conexión con el cosmos. Te invito a este círculo de descubrimiento. Si sientes el eco de esta verdad en tu propio cansancio, si anhelas despertar con plenitud en lugar de con un déficit, acompáñanos. Comparte en los comentarios cómo se siente tu energía por las mañanas. Suscríbete para no perderte los antiguos mapas que aquí revelamos y regálanos un me gusta para que esta sabiduría, como un río, pueda nutrir a otras almas sedientas. Tu apoyo es la brisa que aclara la niebla. Ahora, cierra los ojos por un instante. Siente el aire que entra en tu cuerpo, una ofrenda del universo. Y al exhalar, viaja conmigo, no a un lugar en el mapa, sino a un estado del ser. Viaja a la leyenda del joven Kailen y al monasterio del vientre de Jade. Kailen era un erudito de gran promesa. Su mente era un palacio de 1000 habitaciones, lleno de textos antiguos, de poesía y de la lógica de las estrellas. Podía debatir con los más grandes maestros. Su lengua era tan afilada como la espada de un general, y su memoria, tan vasta como la biblioteca imperial. Sin embargo, su cuerpo era una casa en ruinas. Cada mañana, Kailen despertaba con un profundo agotamiento en los huesos, como si en lugar de dormir, hubiera librado una batalla durante toda la noche. Su mente, aunque brillante, era un enjambre de avispas ansiosas. Le costaba concentrarse, sus pensamientos se dispersaban como hojas secas en una ráfaga de viento. Sentía una constante inquietud en el fondo de su estómago, un nudo frío que ni el té más caliente podía disolver. Buscó la ayuda de médicos, que le dieron hierbas amargas que solo enturbiaban su mente. Buscó a los ascetas, que le prescribieron ayunos que solo debilitaban más su cuerpo. Escuchó a los filósofos, que le dieron ideas complejas que solo añadían más ruido a su ya caótica mente. Kailen poseía todo el conocimiento del mundo, pero no tenía poder sobre su propia energía. Era un rey sin reino, un general sin ejército. Desesperado, escuchó un rumor, un susurro en las casas de té y en los mercados. Hablaba de un viejo maestro llamado Jin, que vivía en un monasterio remoto en la cima de la montaña del dragón durmiente. Decían que Jin no enseñaba con palabras, sino con el silencio, que no curaba con hierbas, sino con la presencia, y que guardaba el secreto del vientre de Jade, el antiguo arte de cultivar y contener la energía vital desde su misma raíz. Con el último resquicio de sus fuerzas, Kailen emprendió el viaje. Fue un ascenso arduo, por senderos de piedra resbaladiza y a través de bosques de bambú que gemían con el viento como espíritus ancestrales. El aire se volvía más puro, más frío, y el ruido del mundo de los hombres se desvanecía, reemplazado por la sinfonía de la naturaleza. Finalmente, tras días de escalada, vio el monasterio. No era una fortaleza imponente, sino una estructura humilde de madera oscura y papel de arroz.
que parecía haber brotado de la misma montaña, se aferraba a la ladera como un nido de águila, suspendido entre la tierra y el cielo. Un silencio profundo, un silencio que no era ausencia de sonido, sino una presencia palpable y vibrante, envolvía el lugar. Kaylen se acercó a la puerta, su corazón latiendo con una mezcla de esperanza y temor. Golpeó el pesado portón de madera. El sonido retumbó y se perdió en la inmensidad del valle. Esperó. Y en esa espera, en ese silencio, comenzó, sin saberlo, su primera lección. El hombre que abrió la puerta era el maestro Jin. No había en él la severidad de una asceta ni la formalidad de un abad. Había la simplicidad de una piedra de río, pulida por milenios de corriente. Su presencia era como un estanque de agua quieta. Reflejaba la agitación de Kaylen sin perturbarse. «He venido», comenzó Kaylen, su voz sonando extrañamente alta en aquel silencio. «He venido a buscar al maestro Jin. Me han dicho que él conoce el secreto para detener la fuga de la vida». El anciano sonrió, una sonrisa sutil que apenas movió las comisuras de sus labios. «La vida no se fuga», dijo con una voz suave como el musgo, «simplemente fluye. El problema no es el río, sino el lecho que lo contiene. Entra, el té está casi listo». Kaylen, confundido por la respuesta, siguió al maestro a través de un patio interior. El suelo estaba cubierto de grava blanca, rastrillada en patrones que imitaban las ondas del agua. No había adornos, solo una gran roca de forma extraña en el centro, cubierta de un verde intenso. Cada elemento parecía estar exactamente en su lugar, respirando una armonía silenciosa. Lo condujo a una pequeña sala con esteras de tatami. Una de las paredes de papel de arroz estaba abierta, mostrando una vista vertiginosa del valle cubierto de nubes. Parecía que estaban sentados en el borde del mundo. En el centro de la sala, sobre un fuego de carbón sin humo, una tetera de hierro emitía un suave murmullo, un canto que era el único sonido en el universo. Jin se movió con una economía de gestos que era una danza en sí misma. Lavó los cuencos con agua caliente, midió las hojas de té, vertió el agua. Cada movimiento era deliberado, pleno, sin prisa. No estaba haciendo té. Estaba haciendo el acto de hacer té. Kaylen, mientras tanto, se sentó con la rigidez de un invitado en la corte. Su mente, como siempre, corría a 1000 leguas por hora. ¿Cuándo me enseñará el secreto? ¿Será una meditación? ¿Un ejercicio físico? ¿Cuánto tiempo tendré que quedarme? ¿Funcionará? Su cuerpo estaba en la sala, pero su ser estaba perdido en un laberinto de expectativas. Jin le ofreció un cuenco de té. El vapor ascendía en una espiral perezosa. El aroma era a tierra húmeda y a hierba recién cortada. «Bebe», dijo el maestro. Kaylen, impaciente, tomó el cuenco y se lo llevó a los labios, casi quemándose. Bebió de un trago, como si fuera una medicina amarga que había que pasar rápidamente. Dejó el cuenco vacío con un golpe seco. Jin lo observó en silencio. Luego tomó su propio cuenco con ambas manos. Lo acercó a su rostro, cerró los ojos e inhaló el vapor, como si estuviera bebiendo el alma del té antes que el líquido. Luego, tomó un sorbo minúsculo, manteniéndolo en su boca, permitiendo que el sabor se desplegara. Sus movimientos eran de una lentitud y una reverencia que transformaban el simple acto de beber en una ceremonia sagrada. «Tu mente es rápida», dijo Jin, dejando su cuenco. «Pero tu espíritu está sediento, bebes sin saborear, vives sin sentir, buscas un gran secreto en el horizonte, sin darte cuenta de que tropiezas con las verdades que tienes a tus pies». Kaylen se sintió avergonzado, como si el maestro hubiera leído directamente en el libro abierto de su alma. «Maestro», dijo con humildad, «mi energía me abandona cada mañana, mi mente no encuentra reposo,
Siento que soy un cuenco agrietado. Jean asintió lentamente. Un buen símil. Un cuenco agrietado no puede contener agua, por mucho que llueva. No necesitas más agua, necesitas reparar el cuenco. ¿Y cómo lo hago?, preguntó Kaylen, su impaciencia resurgiendo. ¿Cuál es la técnica? ¿El mantra? ¿El conocimiento que me falta? El maestro se levantó y se acercó a la pared abierta, mirando el mar de nubes debajo de ellos. El conocimiento que ya posees es un árbol con muchas ramas, pero con raíces superficiales. Un gran viento podría derribarlo. La verdadera fuerza no está en la altura de las ramas, sino en la profundidad de la raíz. Señaló hacia su propio abdomen, justo debajo del ombligo. Tu raíz está aquí, el primer nudo que te unió a tu madre. La primera puerta por la que el universo te alimentó. El centro desde el que tu vida se expandió. Y es una puerta que cada mañana dejas abierta de par en par, expuesta al viento de las 4 direcciones. Kaylen miró su propio ombligo, una simple cicatriz que nunca había considerado más que un vestigio de su nacimiento. ¿Podría ser que la respuesta a su profundo malestar fuera tan simple, tan cercana, tan humilde? El primer error del hombre que busca, continuó Jean, su voz mezclándose con el sonido del viento, es creer que la respuesta está lejos. Está aquí. Siempre ha estado aquí. Antes de enseñarte a sellar la puerta, primero debes aprender a sentirla. Y con esas palabras, el maestro Jean dejó a Kaylen solo en la sala, con el sabor amargo de su propia prisa en la boca, y una nueva y desconcertante idea comenzando a germinar en el silencioso jardín de su mente. La enseñanza no sería una transferencia de información, sino un viaje de regreso a casa, al centro olvidado de su propio ser. Los días en el monasterio del vientre de Gade transcurrían con la lentitud de las nubes que navegaban por el cielo. El maestro Jean no le dio a Kaylen ningún texto para estudiar, ninguna meditación para practicar, ningún ejercicio para realizar. En su lugar le asignó las tareas más simples: barrer los patios, acarrear agua del manantial, cortar leña para el fuego, lavar los cuencos de arroz. Para Kaylen, esto era una forma de tortura. Su mente, acostumbrada a escalar las cumbres del pensamiento abstracto, se sentía enjaulada en la monotonía de lo mundano. Mientras sus manos realizaban una tarea, su mente estaba a miles de leguas de distancia, analizando, cuestionando, construyendo teorías sobre el secreto del maestro. Quizás la enseñanza está oculta en el ritmo del barrido, se decía, y entonces intentaba barrer con una lógica forzada, contando cada movimiento, creando patrones geométricos perfectos en la grava, pero el resultado era rígido, sin vida. Quizás el secreto está en el agua, pensaba mientras subía del manantial, con 2 cubos pesados colgando de una vara sobre sus hombros. Y entonces se concentraba en la física del agua, en su peso, en su fluidez, pero solo conseguía tropezar con sus propios pies, derramando el precioso líquido y llegando con los cubos medio vacíos. Una tarde, mientras Kaylen intentaba encender el fuego para el té, luchando con la leña húmeda y el pedernal, su frustración alcanzó su punto máximo. El humo le picaba en los ojos. Las chispas se negaban a prender y el nudo en su estómago estaba más apretado que nunca. Lanzó el pedernal al suelo con un grito ahogado de rabia. En ese momento, el maestro Jean entró en la pequeña cocina. No dijo nada sobre la frustración de Kaylen. Simplemente se sentó a su lado y señaló hacia un pequeño árbol bonsái que descansaba en el alféizar de la ventana. Era un pino anciano, nudoso y retorcido, pero lleno de una vitalidad vibrante. «Mira ese árbol», dijo Jean suavemente. «¿Por qué crees que, a pesar de su tamaño y su edad,
se mantiene tan fuerte y verde en este aire tan fino de la montaña. Kaylen, impaciente, miró el árbol. Porque está bien cuidado, supongo, porque recibe sol y agua. Muchos árboles reciben sol y agua, respondió Jean, pero se secan o son derribados por el viento. La fuerza de este árbol no está en sus agujas ni en su tronco, está en lo que no ves, está en sus raíces que se aferran a la tierra en esa pequeña maceta y, sobre todo, está en su centro de gravedad. Está anclado. Toda su energía nace de su base y fluye hacia arriba. Jean luego se volvió y señaló de nuevo al abdomen de Kaylen. Tú eres como un árbol con magníficas ramas, llenas de las hojas del conocimiento, pero tus raíces son superficiales. Y tu centro de gravedad no está en tu base. Está aquí, dijo, tocando suavemente la frente de Kaylen. Vives en tu cabeza, toda tu energía se arremolina en el ático de tu casa, mientras los cimientos se resquebrajan. Kaylen guardó silencio, la metáfora resonando en su interior con la fuerza de una verdad innegable. Siempre había considerado su mente como su mayor fortaleza, pero ahora comenzaba a verla como la fuente de su debilidad. Cada mañana, continuó el maestro, cuando despiertas, tu mente se lanza inmediatamente fuera de ti. Se proyecta hacia el mundo como 1000 tentáculos de energía, buscando problemas que resolver, peligros que anticipar, tareas que completar. Tu centro, tu raíz, el vientre de Jade, que durante la noche ha acumulado una pequeña reserva de ki del cosmos, se abre como una flor sin protección, y antes de que el sol esté alto, tu energía se ha dispersado. El cuenco se ha vaciado. El árbol ha gastado toda su agua antes del mediodía. Por primera vez, Kaylen tuvo una imagen clara de su condición. Vio su propia energía vital fluyendo hacia afuera cada mañana. Una hemorragia silenciosa e invisible que lo dejaba exhausto antes de que el día realmente comenzara. No puedes detener el viento del mundo, dijo Jean. No puedes evitar que las preocupaciones y las tareas lleguen, pero puedes aprender a cerrar la puerta de tu casa antes de salir a la tormenta. Puedes aprender a anclar tus raíces antes de intentar hacer crecer tus ramas. El maestro se levantó. El problema no es tu mente, Kaylen. El problema es que has olvidado dónde está tu hogar. Has confundido el balcón desde el que miras el mundo con los cimientos que te sostienen. Aquella noche, Kaylen no luchó por dormir. Simplemente se acostó y por primera vez llevó su atención a su vientre. No intentó hacer nada, solo sentir. Sintió el suave subir y bajar con su respiración. Sintió un sutil calor en la profundidad de su ser. Y por un instante, un brevísimo instante, el enjambre de avispas en su mente se calmó. Tuvo un atisbo de lo que significaba estar en casa. El viaje hacia la reparación del cuenco había comenzado de verdad. En los días que siguieron, el maestro Jean comenzó a hablar. Sus enseñanzas no eran conferencias abstractas, sino historias y metáforas que brotaban del momento presente, tan naturales como el musgo que crecía en las rocas. Le habló a Kaylen del vientre de Jade, el Dantian inferior, el centro energético que los sabios de todas las épocas habían reconocido como el océano de la vitalidad, mucho antes de que tu mente aprendiera a formar su primera palabra, dijo Jean mientras observaban el sol ascender. Tu vientre ya sabía cómo extraer la vida de tu madre a través del cordón que te unía a ella, justo en ese punto, y señaló el ombligo de Kaylen. Era tu primer cerebro, un cerebro que no piensa con ideas, sino que siente con una sabiduría primordial. No te conectaba con el mundo a través de los ojos o los oídos, sino directamente con la fuente de toda la creación. Le explicó que, aunque el cordón físico se corta al nacer, un cordón energético sutil permanece. Es un nexo, un portal
a través del cual podemos seguir absorbiendo el ki de la tierra y el cielo. Pero en la mayoría de los hombres, este portal se descuida. Se debilita por la tensión, se bloquea por las emociones no digeridas o peor aún, se deja abierto y vulnerable la ciencia de tu tiempo, continuó el maestro, mostrando que su aislamiento no significaba ignorancia. Ha redescubierto esta verdad. Hablan de un segundo cerebro en tus entrañas, una red de nervios tan compleja como la que tienes en tu cráneo, que siente, recuerda y decide. Pero esto no es un descubrimiento, Kaelen. Es un recuerdo. Es la ciencia poniéndole un nuevo nombre a una sabiduría tan antigua como las montañas. Kaelen escuchaba, fascinado. El conocimiento de su mente estaba finalmente conectando con una verdad que podía sentir en su cuerpo. La idea de un cerebro en el vientre explicaba perfectamente ese nudo de ansiedad que siempre había sentido, esa intuición visceral que a menudo contradecía su lógica brillante. El error que comete el hombre moderno, dijo Jin, es que ha coronado al cerebro de la cabeza como un emperador tirano. Lo obliga a hacerlo todo, pensar, sentir, decidir, preocuparse. Y el emperador, abrumado, se vuelve ansioso y errático. Mientras tanto, el sabio consejero del vientre, el que conoce el ritmo de la tierra y el flujo de la vida, es ignorado y silenciado. Tu tarea no es destronar al emperador, sino restaurar el equilibrio. Enseñarles a escucharse mutuamente. El maestro tomó una piedra lisa y la arrojó al vasto mar de nubes debajo de ellos. Desapareció sin hacer ruido. Tu energía, cada mañana, es como esta piedra, la arrojas al vacío de las expectativas del mundo antes de haberla calentado con tu propia conciencia. Lo que te enseñaré no es a construir un muro, sino a aprender a calentar la piedra en tu propio fuego antes de ofrecerla al día. Esta sabiduría no es solo para un erudito en una montaña, es para ti. En el centro de tu ser reside este mismo poder, esta misma puerta. Si estas palabras te inspiran a reconectar con tu propia fuente de energía, te invitamos a que nos apoyes. Un me gusta es un gesto de aprecio, un comentario es compartir tu viaje y suscribirte es un compromiso con tu propio despertar. Cada interacción ayuda a que este conocimiento llegue a más personas que, como Kaelen, se sienten como un cuenco agrietado. Kaelen sintió una oleada de emoción. Estoy listo, maestro. Enséñame a calentar la piedra. Enséñame a sellar la puerta. Jin lo miró, y en sus ojos había una calidez compasiva. La técnica es simple, Kaelen. Su poder no reside en su complejidad, sino en la sinceridad y la constancia con la que la practiques. Es un acto de amor hacia ti mismo que debes realizar cada mañana, antes de entregar tu ser al mundo. Es el primer y más importante regalo que te darás cada día. ¿Estás dispuesto a recibirlo? Kaelen asintió, su ser entero vibrando con un sí silencioso. El sol ya estaba por encima de las nubes, y por primera vez, Kaelen sintió que su propia luz interior, por tenue que fuera, estaba lista para encontrarse con la del nuevo día. La preparación para aprender la técnica no consistió en leer textos ni en memorizar diagramas. Consistió en vaciar. El maestro Jin guió a Kaelen en el arte de la quietud, enseñándole a ser un testigo silencioso del caos de su propia mente, sin dejarse arrastrar por él. Antes de que puedas sellar tu centro, le dijo Jin, debes ser capaz de encontrarlo, y no puedes encontrarlo buscando. Solo puedes encontrarlo cuando todo lo demás se ha calmado. Le pidió a Kaelen que se quedara de pie en el centro de la sala. Cierra los ojos, le instruyó, y siente tu cuerpo. No pienses en tu cuerpo, siéntelo. Siente el contacto de tus pies con la madera. Siente el aire en tu piel. Siente el sutil movimiento de tu pecho al respirar.
Al principio, para Kaylen, fue una agonía. Su mente, privada de problemas que resolver, se rebeló. Le arrojó listas de tareas, fragmentos de poemas, argumentos filosóficos, preocupaciones sobre su familia lejana. Era un mono, gritando en un templo silencioso. No luches contra el mono, le aconsejó Jean. Simplemente obsérvalo. Dale un nombre si quieres. Llámalo pensamiento. Y cada vez que te des cuenta de que te has subido a su espalda y estás galopando por la tierra de la distracción, suavemente, sin juzgarte, regresa. Regresa a la sensación de tus pies en el suelo. Durante horas, Kaylen practicó este simple acto de regresar. 1000 veces su mente se escapó, y 1000 veces, con una paciencia que no sabía que poseía, la trajo de vuelta. Lentamente, muy lentamente, algo comenzó a cambiar. Los gritos del mono se hicieron más espaciados. Los momentos de silencio entre los pensamientos se alargaron. Y en esos momentos de quietud empezó a sentir. Sintió la tensión en sus hombros, un peso que había cargado durante años sin darse cuenta. Sintió el nudo en su estómago, no como un concepto, sino como una contracción física real. Y sintió el flujo de su respiración, una marea interna que subía y bajaba. Ahora, dijo Jean un día, lleva tu conciencia más abajo. Deja la cabeza, deja el pecho, viaja al palacio del vientre de Jade, y simplemente descansa ahí. Kaylen llevó su atención a su abdomen. Al principio no sintió nada especial, pero a medida que permanecía allí, con su conciencia anclada en ese punto debajo de su ombligo, comenzó a percibir un sutil hormigueo, una vibración cálida, como el recuerdo de un sol lejano. Era una sensación tenue, casi imperceptible, pero estaba innegablemente allí. «Esa es la puerta», susurró Jean, «ese es el eco de tu fuente. Has pasado toda tu vida enviando tu energía hacia arriba y hacia afuera. Ahora, por primera vez, estás invitándola a volver a casa». Le enseñó a sentir cómo cada inhalación no solo llenaba sus pulmones, sino que descendía como una cascada de luz líquida hasta su centro, nutriéndolo, y cómo cada exhalación no era una pérdida, sino una relajación, un asentamiento, una profundización en ese centro. Kaylen comenzó a comprender que la técnica que estaba a punto de aprender no era un ejercicio mecánico, era una práctica de conciencia encarnada. Era el arte de habitar su propio cuerpo con una intimidad que nunca había conocido. Un día, después de una larga sesión de práctica silenciosa, Kaylen abrió los ojos y se dio cuenta de que el nudo en su estómago se había aflojado. La ansiedad no había desaparecido por completo, pero ya no era un tirano que gobernaba su ser. Se había convertido en una nube pasajera en un cielo que, por primera vez, se sentía más vasto y claro. Miró al maestro Jean, sus ojos llenos de una gratitud que las palabras no podían expresar. Jean asintió, como si supiera exactamente lo que Kaylen sentía. El cuenco no se repara añadiendo algo a él, sino uniendo lo que ya estaba allí. Has encontrado las dos partes de ti mismo. Mañana, al amanecer, te enseñaré a aplicar el sello de oro que las unirá para siempre. Kaylen se inclinó, no con la formalidad de un erudito, sino con la profunda humildad de un peregrino que tras un largo y arduo viaje, por fin ha llegado al umbral del templo sagrado. En la quietud que precede al día, en ese momento sagrado en que la noche aún no se ha rendido y el sol aún no ha reclamado su trono, el maestro Jean se sentó frente a Kaylen. La técnica del sello de Jade. Comenzó, su voz apenas un murmullo. Es un diálogo con tu propia energía. Se realiza en 4 actos, como las 4 estaciones. Cada uno fluye hacia el siguiente. Obsérvame, luego lo haremos juntos. Y así, Kaylen se convirtió en el testigo de un arte tan antiguo como el propio fluir de la energía, el primer acto, dijo Jean.
Es la respiración dirigida. Es llamar al océano para que llene el río. El maestro colocó una mano sobre su abdomen. Cerró los ojos. Kellen observó cómo, al inhalar, el pecho de Jin apenas se movía. En cambio, su abdomen se expandía suavemente, como un globo que se llena de aire. La inhalación era lenta, profunda, sin esfuerzo. Era como si estuviera atrayendo la energía misma del universo hacia su centro. Al exhalar, su abdomen se contraía suavemente, con la misma lentitud, liberando cualquier tensión, cualquier rastro de sueño. No fuerces la respiración, explicó Jin. Invítala. Imagina que con cada inhalación atraes una luz dorada y pura desde el corazón de la tierra y el cielo, y la guías hacia tu vientre de jade. Y con cada exhalación sueltas todo lo que está turbio, todo lo que está cansado. Haz 9 respiraciones así. 9 es el número de la finalización. El segundo acto, continuó, es la protección física. Es cerrar la puerta del palacio antes de que los vientos comiencen a soplar. Después de la 9ª respiración, Jin dejó su mano derecha descansando directamente sobre su ombligo, cubriéndolo. Colocó su mano izquierda sobre la derecha. Sus manos formaban un escudo suave y cálido sobre su centro energético. Tu ombligo es un portal, dijo Jin. Durante el sueño está relativamente tranquilo, pero al despertar, con la primera oleada de pensamientos, se activa y comienza a irradiar tu ki hacia el exterior. Este simple acto físico de cubrirlo es una señal para tu cuerpo. Le dices, aún no. La energía que se ha reunido esta noche es para mí primero. Es un acto de soberanía sobre tu propio reino interior. Kellen sintió la profunda lógica de aquel gesto. No era superstición. Era una comunicación directa con la sabiduría innata de su cuerpo. El tercer acto, dijo el maestro, es el masaje sellador. Es aplicar el sello de cera caliente sobre el pergamino. Con sus manos todavía una sobre la otra, Jin comenzó a moverlas en un lento círculo en el sentido de las agujas del reloj alrededor de su ombligo. El movimiento era pequeño, concentrado, y provenía no solo de las manos, sino de una intención que parecía nacer en la profundidad de su ser. El suave roce de sus palmas sobre la tela de su túnica era el único sonido. Con este masaje, explicó, estás haciendo 2 cosas. Primero, estás despertando la energía que has reunido con la respiración, haciéndola circular, convirtiendo el agua quieta en un remolino de poder. Segundo, estás sellando energéticamente el portal. Imagina que el calor de tus manos es un sello de oro líquido que cierra cualquier fisura, cualquier grieta por la que tu vitalidad podría escapar. Realiza 36 círculos. 36 es un número sagrado de equilibrio y armonía. Y el cuarto acto, concluyó Jin, es la intención mental, es dar al río una dirección. Después del último círculo, Jin dejó sus manos quietas sobre su centro. Permaneció en silencio por un momento, su rostro completamente sereno, pero Kellen podía sentir una inmensa concentración de poder emanando de él. Ahora que la energía está reunida, despierta y sellada, dijo el maestro, abriendo los ojos, debes darle un propósito. De lo contrario, es solo poder estancado. En este silencio final, formula una intención clara para tu día. No una lista de tareas, sino una cualidad del ser. Puede ser, hoy mi energía me servirá para mantener la calma. O, hoy mi fuerza interior me guiará para hablar con la verdad. O, hoy mi vitalidad se expresará como creatividad. Fija esa intención en tu centro. Plántala como una semilla en esa tierra fértil que has preparado. Cuando Jin terminó, la primera luz del alba se filtró por la ventana, iluminando el polvo que danzaba en el aire. La técnica había sido revelada. Era simple, elegante y profundamente poderosa.
No era una lucha, sino una alineación. No era añadir, sino conservar. Ahora, Kalen, dijo el maestro, su voz resonando en la quietud de la sala juntos. Y así, bajo la guía del anciano, el joven erudito realizó por primera vez el antiguo ritual. Respiró, protegió, selló e intencionó, y por primera vez en su vida adulta, sintió que, al comenzar el día, su cuenco no estaba vacío, sino que rebosaba. La verdadera prueba de cualquier enseñanza no reside en la belleza de su teoría, sino en la transformación de la experiencia vivida. A la mañana siguiente, Kalen despertó. Y algo era diferente. Normalmente, el primer momento de conciencia era una emboscada. La ansiedad, como un ejército esperando en la frontera de los sueños, invadía su mente instantáneamente. Pero esta mañana hubo un espacio. Un momento de silencio puro entre el sueño y la vigilia. En ese espacio recordó, sin pensarlo, como un instinto recién despertado, realizó la técnica del sello de jade. Se sentó en su estera, la luz gris del alba filtrándose en la habitación, y respiró 9 veces. Sintió cómo la calma descendía y se acumulaba en su vientre. Luego, cubrió su centro, un gesto que ahora se sentía tan natural como llevarse una mano al corazón. Realizó los 36 círculos, sintiendo un calor familiar y reconfortante extenderse desde su centro hacia el resto de su cuerpo. Y finalmente plantó su intención. Hoy mi energía me servirá para estar presente. Cuando se puso de pie, la diferencia fue innegable. El agotamiento crónico que había sido su sombra constante se había aligerado. No se sentía eufórico ni lleno de una energía explosiva, sino sólido, centrado, anclado. El enjambre de avispas en su mente seguía allí, en la distancia, pero ya no zumbaba directamente en sus oídos. El nudo en su estómago no había desaparecido, pero se había transformado de una piedra fría en un suave remolino de calor. Ese día, cuando fue a barrer la grava del patio, sus movimientos eran diferentes. Ya no intentaba forzar un patrón perfecto, simplemente estaba presente con el acto de barrer. Su mente no vagaba, estaba con el sonido del rastrillo, la sensación de la madera en sus manos, la vista de la grava reordenándose. Y para su asombro, los patrones que emergieron eran fluidos, orgánicos y hermosos. Una expresión no de su intelecto, sino de su ser en calma. Cuando fue a acarrear agua, su paso era firme. Ya no luchaba contra el peso de los cubos, sino que se movía con él, usando el centro de su cuerpo para equilibrarse. Llegó de vuelta al monasterio sin haber derramado una sola gota y sin sentir el aliento entrecortado de la lucha. Durante la ceremonia del té con el maestro Jin, bebió lentamente. Saboreó cada matiz de la infusión, la amargura inicial, el dulzor persistente, el calor que descendía por su garganta y se asentaba en su vientre. Por primera vez, no tenía prisa por llegar al final del cuenco. El momento de beber era, en sí mismo, completo y perfecto. Jin lo observó, una leve sonrisa en sus ojos. El río sigue fluyendo, dijo el maestro. Pero el lecho se ha reparado. Ahora, el agua te nutre en lugar de ahogarte. Kalen comprendió entonces que la técnica del sello de jade era mucho más que un simple ejercicio matutino. Era un acto que establecía el tono para todo el día. Al comenzar desde un lugar de plenitud en lugar de déficit, su percepción entera del mundo cambiaba. Los desafíos ya no parecían amenazas abrumadoras, sino simplemente olas en el océano que ahora podía navegar con un barco más estable. Las conversaciones ya no eran exámenes de su intelecto, sino oportunidades para conectar desde su centro. Había llegado al monasterio buscando un secreto mágico, una solución externa a su problema interno, y en su lugar había encontrado algo mucho más poderoso,
una llave para acceder a la fuente de poder que siempre había residido dentro de él. No había aprendido a añadir nada a sí mismo, sino a dejar de perder lo que ya era suyo por derecho de nacimiento. El erudito de la mente brillante estaba aprendiendo, por fin, a escuchar la sabiduría silenciosa de su cuerpo. Y en esa escucha estaba encontrando la verdadera integración, la armonía entre el cielo de su mente y la tierra de su ser. Kaelen nunca volvió a ser el mismo. El conocimiento de su mente no había disminuido. De hecho, se había profundizado. Pero ahora estaba arraigado en la tierra fértil de una energía centrada. Sus palabras ya no eran solo brillantes, ahora tenían peso. Sus ideas ya no eran solo complejas, ahora tenían vida. Se había convertido en un sabio, no solo de los textos, sino del flujo de la propia existencia. La técnica del sello de jade se convirtió en el ancla de su cada día. Era el primer acto de autoconciencia, la primera afirmación de su soberanía interior. Descubrió que en los días en que, por alguna razón, se saltaba el ritual, la vieja sensación de dispersión amenazaba con volver. La práctica no era una cura mágica que se realizaba una sola vez, sino un arte que se cultivaba a diario, como un jardinero que cuida de su planta más preciada. Volvió al mundo de los hombres, pero ya no era un cuenco agrietado. Se había convertido en un recipiente lleno de una calma que podía compartir, de una claridad que podía ofrecer, de una fuerza que no necesitaba ser demostrada, porque simplemente era. La historia de Kaelen es tu historia. El monasterio es tu propio espacio interior. Y el maestro es la sabiduría que ya reside en ti, esperando ser escuchada. El mundo seguirá reclamando tu energía. Las tormentas de la vida seguirán soplando. Pero ahora conoces el secreto. Sabes dónde está tu raíz. Sabes dónde está la puerta. Y sabes cómo sellarla. No necesitas buscar fuerza en el exterior. No necesitas acumular más conocimiento para sentirte completo. Todo lo que necesitas es aprender a conservar y cultivar el tesoro que ya posees, en el centro silencioso de tu ser. Cada mañana, al despertar, tienes una elección. Puedes permitir que tu energía se fugue, entregándola a las ansiedades y las prisas antes de que el día comience. O puedes tomarte 2 minutos. 2 minutos sagrados para respirar, para proteger, para sellar y para intencionar. 2 minutos para regalarte a ti mismo la plenitud, antes de ofrecer tus dones al mundo. Tu vida es la manifestación de tu energía. Cuando tu energía está dispersa, tu vida es caótica. Cuando tu energía está centrada, tu vida encuentra su armonía. El poder de transformar tu existencia no reside en una revelación lejana, sino en el simple, profundo y repetido acto de regresar a casa. Mantra final. No busques tu energía fuera. Sella tu centro y deja que se desborde.